A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Stephen, En filled aquellos with grace días, and power, Esteban, lleno de was gracia y working great poder, wonders and signs among the people. realizaba grandes prodigios Certain y members of signos the en medio so-called del pueblo. synagogue of freedmen, Unos cuantos de la Cyrene and sinagoga llamada de los Alexandria, libertos, and people oriundos de from Cirene, Cilicia and Asia, Alejandría, Cilia came y forward and Asia, debated with se Stephen. pusieron a discutir con But they could Esteban, not withstand pero the no great wisdom lograban and hacer spirit frente a la with which sabiduría he y al spoke. espíritu con que hablaba. Then they instigated some men to Indujeron a say, unos que "We have asegurasen: heard him speaking le hemos blasphemies oído against Moses palabras and God." blasfemas contra They Moisés y stirred up contra the Dios. people, the elders Alborotaron and the al pueblo, a scribes, los and senadores y a los caused them, letrados. seized him, Agarraron a and brought Esteban him por before the sorpresa y lo Sanhedrin. condujeron al consejo, They presented false presentando witnesses to testigos testify, falsos que decían: "This man never stops este saying individuo things no against para these de rulers hablar contra and the el law. templo y la ley. For we have heard him claim Le that hemos this oído Jesus the decir Nazarene que will ese destroy Jesús this de Nazaret place and destruirá el change the templo customs that Moses y handed down cambiará to las us." tradiciones que recibimos de All those who Moisés. sat in the Los Sanhedrin looked miembros del intently at him Sanedrín miraron a and Esteban, saw that his face y was like su the face of an rostro les angel. parecía el de un ángel. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Blessed are they who follow the law of the Lord. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Though princes meet and talk Aunque against los me, nobles your se servant sienten meditates on your a murmurar statutes. de mí, tu Yes, your siervo decrees are my medita delight. tus leyes. They are my Tus counselors. preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del I Señor. declared my ways, and you answered me. Teach me your statutes. Te explicaré mi Make me camino y understand me the way of your escuchaste. precepts, Enséñame tus and leyes, I will intrúyeme en meditate el on your camino de commands. tus decretos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad Remove del from me the Señor. way of falsehood, and favor me with your law. Apártame del The way camino of truth falso y I dame have la chosen. gracia de tu I voluntad. have set your Escogí ordinances el before camino me. verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. After Jesus had Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: se lo aseguro, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, el que les dará el Hijo del Hombre. Pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron:
What can we do to ¿Y accomplish the qué works of obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios Jesus answered quiere? and said to them, Respondió Jesús, This is the work of God, la obra que Dios quiere es that you esta, believe in the one he que sent. crean en el que Él ha enviado. Verbum Domini. I always like the Sisters of Life publication. Siempre me gusta leer los artículos de revista Life Faith en su publicación en papel porque siempre tienen historias llenas de fe, de la forma en que afectan a las personas y les ayudan en sus tribulaciones en la vida. En el fascículo que tuvieron acerca del avivamiento eucarístico, tuvieron un artículo escrito por una querida amiga de ellos, de nombre Gina. Gina estaba hablando acerca de cómo no le era posible entrar a una iglesia por un trauma que había sufrido. Dijo que estaba tan profundamente lastimada, estaba tratando de regresar a los sacramentos, pero era un proceso lleno de ansiedad. Así que mientras ella está luchando para lograr regresar a los sacramentos, a la iglesia, ella cuenta que fue a acostarse cierta noche, era una noche fría de invierno, apagó la luz y estaba a punto de quedarse dormida, cuando escuchó una voz en su corazón decir, ven a mí, ven a mí. El llamado fue tan fuerte que su corazón no pudo rehusarse, así que se salió de la cama y manejó a una capilla de adoración cerca de su casa. Se sentó en la banca de más de atrás. No sabía por qué estaba ahí, sabía que Jesús la quería ahí, pero era muy sencillo. Sabía que no tenía que demostrar nada, no tenía que decir nada, no tenía que hacer nada. Bastaba con estar sentada ahí con Jesús, permitiéndole que la ame. Estuvo ahí como una hora. A la noche siguiente sucedió lo mismo. Sintió que Jesús le decía dentro de su corazón, ven a mí. Así que acudió nuevamente. A la tercera noche pasó otra vez y continuó acudiendo noche tras noche. Y luego concluye escribiendo, en la adoración eucarística encontré a Jesús de manera muy personal. Si quieren hacer crecer su cercanía con el Señor, pasen tiempo en la adoración, encontrándolo de manera muy personal. Continuó, lo más real y genuino que me he sentido en mi vida ha sido cuando he estado sentada ante Jesús en la adoración eucarística. Podemos ponernos máscaras cuando nos relacionamos unos con otros, pero ante el Señor podemos ser quienes somos, honestos, genuinos con nuestros dolores, nuestras preguntas. Y ella dice que ella le llamó, ¿por qué sucedió esto? Y él no teme que nosotros hagamos esas preguntas. Ella dijo, experimenté una libertad que el mundo no puede ofrecer cuando me senté a sus pies en adoración y compartí mi corazón con él. A veces en la adoración no escucho ninguna respuesta. A veces él responde sin palabras. Y a veces responde más adelante, pero siempre responde. Jesús está ahí, Él está presente, Él está disponible, Él está siempre presente. Y Él nos escucha a cada uno de nosotros y quiere sanarnos con su verdad y su amor. Todo lo que tenemos que hacer es responder a esa pequeña voz que nos dice, ven a mí. Y en estos días estamos leyendo a San Juan capítulo 6, el discurso del pan de vida, donde el Señor habla acerca de esta maravillosa realidad que Él va a darnos. Es difícil para ellos entender al momento que Él
les brinda esta lección en Cafarnaún, pero sin embargo es verdad, y más adelante entenderían más profundamente esta verdad que Él les comunica ahí en la sinagoga en Cafarnaún. Y hay una hermosa meditación acerca, acerca del Magnificat de hoy. Les recomiendo mucho si pueden conseguir esa publicación hoy de San Agustín. San Agustín está señalando una distinción. Él está hablando cómo podemos creer a Cristo, podemos creerle sus palabras, pero incluso los hombres malos son capaces de creer algunas de las cosas que Él dice. Por ejemplo, cuando Él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, sí, yo puedo pensar, yo no quiero que la gente me lastime, así que no los voy a lastimar. Incluso la gente mala puede llegar a esta conclusión y creer a Cristo y lo que Él dice. Por ejemplo, ahí. E incluso los demonios creían que Él era Cristo. Tú eres Cristo, le decían. Pero solo aquellos, Él dice, aquellos no son suficientes. Pero estamos llamados a lo que el Señor dijo en el Evangelio de hoy, cuando Él dice, esta es la obra de Dios. ¿Qué hemos de hacer para lograr las obras de Dios? Preguntan. Jesús responde, esta es la obra de Dios, que consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Esa es la obra, creer en aquel a quien Él ha enviado. Y eso es lo que dijo San Agustín acerca de esa palabra, creer en. No se imaginen que basta que ustedes crean a Cristo, o sea, creer que las cosas que dijo Cristo son verdaderas. Por supuesto que creemos. No se imaginen que basta que crean que Jesús es el Mesías, quien Dios predijo a través de los profetas. Por supuesto que es verdad. Más bien crean en Cristo, o sea, amen a Cristo. Cuando crean en Cristo de esa manera, para que tengan ese tipo de ardoroso amor por Cristo, vean si no les será posible apropiarse de estas palabras de San Pablo a los romanos. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Y San Agustín concluye diciendo, no pierdan el tiempo preguntándose cómo hacer lo que Cristo manda. Uno no puede dejar de hacerlo si uno ama a Cristo. Amen y lo lograrán. ¿Acaso no es una hermosa reflexión, una sencilla reflexión, esta reflexión de San Agustín? ¿Qué debemos de hacer para hacer las obras de Dios? Le preguntaba a la gente a Jesús. Jesús responde, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él ha enviado. San Agustín dice que esto quiere decir amar a Cristo, amarlo con ardor. Y cuando lo hagamos, podemos decir con San Pablo, ¿quién podrá separarme del amor de Cristo? Y ese es el gran don que Él nos da en la Eucaristía para facultarnos para hacer eso. Vi que va a haber una nueva película que saldrá en junio en el cine, el 4, 5 y 6 de junio. Vi la lista de algunas personas que participan en ella. Algunos de ellos ya los habrán visto en EWTN. Es una película titulada Jesús tiene sed. Vi el avance esta mañana y el avance tiene citas de J.R.R. Tolkien. ¿Y saben quién es Tolkien? Él escribió la serie del Señor de los Anillos, un devoto católico, solía ir a la misa a diario. Uno de sus hijos, de hecho, se hizo sacerdote. Así que en el avance de la película, en el trasfondo tenía las palabras de Tolkien, y esto es lo que él escribió a uno de sus hijos. De las tinieblas de mi vida, tan frustrada, pongo ante ti lo único grande que has de amar sobre la tierra, el Santísimo Sacramento. Ahí encontrarás romance, gloria, honor, fidelidad y una verdadera forma de amar sobre la vida, de amar sobre la tierra. De hecho, más adelante en esa misma carta, dijo lo siguiente. Dijo,
can what you seek for your earthly relationships only Solo by busca this una way, cosa en tus relaciones terrenales: love, faithfulness, and joy, amar. can it be maintained. El amor, la fidelidad y la alegría puede mantenerse solamente a través de esto. Si quieres que tus relaciones terrenales tengan amor, fidelidad y alegría, la única forma que podrás mantener todo eso, Or take on the sostiene él, complexion of that es reality of eternal aceptar la endurance complexión de esa realidad is de through la frequent holy eternidad communion. a través de la sagrada comunión frecuente Desires. que todo, que el Everyone corazón de desires todos los this. hombres desea. Todo el mundo desea eso. John Paul II said Juan this is Pablo what II dijo: the heart of every man and woman, esto es lo que el corazón even de todo hombre y unconsciously mujer, longs for, even if incluso they de don't manera know it, inconsciente, anhela, incluso si no lo saben. real Eso es lo que anhelan, communion este of love tipo de with the comunión, one de who is amor love himself. con aquel que es el amor personificado, el amor This mismo. is something that is even worth Esto es algo dying que for, as we incluso vale la see pena morir por in the ello, como lo hero vemos Saint en la Stephen, figura de who in San so many Esteban, ways quien de tantas maneras faithfully imitates the life of refleja e Jesus. imita la vida de Jesús. And so he is accused of being Él es against acusado Moses, de estar en contra de Moisés, speaking against de Moses. hablar en contra de Moisés. Well, do you remember in Exodus No 34, sé si recuerdan en Éxodo Moses came 34, after cuando Moisés, speaking with God, he comes down the mountain, después de hablar con Dios, his baja face, his del skin of his monte y face su is rostro, la piel de shining, su it's rostro radiant, brilla, so much so that resplandeciente, people are tanto así que la frightened, gente and he se would cover his atemoriza face with a y veil. él se cubre el rostro con un velo. Well, think about that. And what does Piensen acerca de today's eso. reading conclude Y with? la lectura de hoy, ¿cómo All concluye? those who sat in the Sanhedrin looked at him intently and Los saw his miembros del face Sanedrín miraron a was like Esteban the face of an y su angel. rostro les pareció tan imponente como So there el was a de un radiance, there ángel. was a glory about Así que it. había una radiantez, And then había think about gloria. Jesus too Y on luego pensemos en Jesús the también, Mount of the en el Transfiguration. monte de la transfiguración, That Matthew relates that his que face San Mateo became relata que su rostro like the se sun. vuelve como el sol. His face became like the sun. Su rostro se vuelve So como el God sol. is testifying on Así que behalf, Dios está silently testifying testificando en silencio to Deacon Stephen, Saint Stephen's del words by diácono Esteban, de manifesting las heavenly palabras glory de San on Esteban, his face. manifestando gloria celestial sobre su When I read rostro. that, I couldn't help but think Cuando of lo leí, no pude evitar Francis of pensar the en Saints, a uno de patroness nuestros santos of the franciscanos, order of santa Saint patrona para Francis, los Saint Elizabeth franciscanos of terciarios, Hungary. Santa Isabel It's de November Hungría. 17th. We always El ask 17 de noviembre, siempre in the office of readings, en el oficio de las um, lecturas, siempre relating of her life by her relatamos spiritual director, su vida, Conrad of un relato Marlborough. de Speaking Conrado of de her, Marlboro, su he knew director her life espiritual. well. Él la conocía bien. And here's what he wrote about Y esto Elizabeth es lo of que él escribió Hungary. acerca de Santa Isabel de Hungría. And she was one who had done all of these Ella works. She had fue all of alguien que había these realizado todas esas means at her palabras, tenía todos esos disposal, medios a su riches and so on, disposición, and she used them to riquezas, serve the etcétera, poor with her y own las hands, utilizó para to servir a feed sus the pobres con hungry, sus to propias build manos, para hospitals dar de and all comer sorts of a things. los pobres y construir And so he hospitales y wrote, todo tipo de cosas. he Así said, que over and él above all escribe, this, I por swear encima de before todas las God. cosas hablo ante Dios. So in other words, he's making an oath. En otras palabras, él está Over and above all of this, jurando, I por swear encima de before todo God. esto hablo ante Dios. Ante I've rarely Dios. seen a woman more absorbed Raramente he in visto una mujer contemplation. más absorta en la contemplación. Religious men and women frequently saw her Religiosos y come religiosas a from private menudo la prayer ven saliendo de la oración en privado with her face glowing con su with rostro marvelous brillante, radiance, resplandeciente rays of maravillosamente, light flashing from con her rayos de luz eyes que salen de sus like the ojos, rays of the sun. como los rayos So del even in sol. the saints, we depict them with Así que haloes and incluso los feather because santos of this a menudo los radiance pintan of con glory already aureolas evident in porque their lives. esos rayos de gloria ya son You evidentes en see, sus when we go vidas. before Y ustedes ven the cuando sun, S-O-N, acudimos ante el in sol, adoration, we're el being Hijo, affected by that. estamos Here, siendo afectados uh, por in the ello. northern Aquí en hemisphere, el hemisferio norte, that we're getting donde closer to the estamos, summertime, nos estamos acercando al verano. they get a La sun gente tan, va a they're la affected by the sun. playa y se broncean, son There's a afectados much por el sol. much more Pero hay powerful radiance una that comes from being radiantez mucho the más S-O-N, hermosa que Son, proviene de Son estar of God, bajo el sol. receiving him in the Holy Eh, Eucharist, Hay spending una time in radiantez más adoration. hermosa cuando estamos bajo el Hijo de We're really Dios, changed by that. cuando lo recibimos We do really actually become en el sacramento. more radiant with the light and the Nos love of volvemos God más in our lives. radiantes con el amor People de are Dios en nuestras vidas y la affected by gente that, even if we don't see it. es afectada por ello, Living incluso in a si no lo state of vemos. grace, we Cuando all vivimos en radiate estado de gracia, something of God's irradiamos glory
algo de la gloria de Dios, porque por la presencia de la Santísima Trinidad en nosotros. Y mientras más crece esa vida, mientras más creemos en Cristo, como dice San Agustín, que significa amar a Cristo con ardor, más podemos decir con San Pablo, ¿quién podrá separarme del amor de Cristo? La vida moral está siendo transformada, transfigurada, como lo fue para San Esteban. Así pues, San Esteban, escucharemos mañana que cuando él está siendo lapidado, él dice, miren, veo, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Él ve la gloria de Jesús en su gloria y él ruega, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Tomemos conciencia, pues, queridos hermanos, nunca somos huérfanos, nunca estamos solos en las tribulaciones de este mundo. Siempre hay un refugio, siempre hay un lugar donde podemos encontrar un corazón que nos espera. Así como esta mujer, Gina, lo expresó, Jesús está ahí presente, Él está ahí, Él está disponible, Él está siempre presente. Y Él nos escucha a cada uno de nosotros. Y Él quiere sanarnos con su verdad y su amor. Todo lo que tenemos que hacer es responder a esa pequeña voz que nos llama, diciéndonos, ven a mí.